Cuando era pequeño, mi lugar favorito era la raíz más ancha del viejo eucalipto. Allí me sentaba con Mimba, mi abuela. Ella decía que los árboles escuchaban si uno sabía hablarles con el corazón. Yo no hablaba mucho, pero dibujaba. Con mi cuaderno colgando del cuello y un carbón en la mano, trataba de atrapar lo invisible. El canto del viento, el silencio entre los troncos, el brillo de las estrellas sobre nuestras cabezas. Hasta que una noche, el viento cambió. Se volvió seco, áspero, como si trajera enojo. Lo vi surgir entre los árboles, un monstruo de fuego, con ojos rojos y cuerpo hecho de humo vivo. Todo ardía, todo gritaba. Corrí. Lucía voló a mi lado chillando. El fuego nos seguía. Dejé atrás mis dibujos. Después vino el silencio y el gris. Todo estaba negro. El árbol, el suelo. Yo también. Me sentaba en los restos del bosque sin saber qué hacer. Las hojas ya no me hablaban. Ni siquiera sabía si podía seguir dibujando. Lucía se quedaba cerca. No decía nada, pero su sola presencia evitaba que me deshiciera del todo. Después vino el silencio y el gris. Hasta que un día la tierra habló de nuevo. Entre las cenizas, un pequeño brote de eucalipto rompió la superficie. Verde, frágil, hermoso. Lo miré y por dentro algo se encendió. No fuego, otra cosa, esperanza. Creo. Empecé a dibujar de nuevo. No tenía cuaderno, pero encontré corteza. Mis dedos estaban manchados de carbón. Mis dibujos no eran perfectos, pero eran míos. Y no estaba solo. Los demás animales vinieron. Observaban en silencio, como si también necesitaran recordar quiénes eran antes del incendio. El bosque volvió, de a poco, de forma distinta. Pero volvió. Entre los árboles colgué mis dibujos, como hojas nuevas. Lucía lo señalaba con orgullo, yo también. Y entonces entendí. No dibujaba solo para recordar, dibujaba para reconstruir, para volver a sentirme parte de algo vivo. Una mañana, encontré algo atado a una rama joven. Era un pañuelo blanco, el de Mimba. Tenía bordadas sus palabras. Tu arte será la raíz del renacer. El fuego me quitó muchas cosas, pero también me mostró de qué estoy hecho. Y mientras pueda dibujar, mientras pueda escuchar al bosque, sé que sigo en casa.